Bienvenidos. Cita con nuestro informativo Euronews hoy, pendientes del primer día de campaña electoral en España. Un país que acogerá finalmente la Cumbre del Clima de Naciones Unidas que debía celebrarse en Chile. Todo mientras los incendios siguen devorando el sur de California. Enseguida ampliamos estas noticias. Antes, como es habitual, nuestros titulares. Primera jornada de campaña electoral en España. El socialista Pedro Sánchez promete que no pactará con los conservadores para formar una gran coalición. Madrid, la capital española, confirmada como sede de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, a la que Chile renunció por el estallido social. Declarado otro incendio al sur de California, al menos 7.000 personas han sido evacuadas en la zona del condado de Ventura. Austria sigue los pasos de la mayoría de países occidentales. Entra en vigor la prohibición de fumar en el interior de bares y restaurantes. Y los deportes. Inglaterra y Sudáfrica juegan este sábado en Japón la final del Mundial de Rugby. Empezamos. Primera jornada de campaña en España para las elecciones del 10 de noviembre. Esta es la crónica del día, con el socialista Pedro Sánchez intentando despejar las dudas sobre un eventual pacto con los conservadores. Sánchez descarta una coalición con la derecha. El candidato socialista español Pedro Sánchez aseguró este viernes que no hará una gran coalición con el conservador Partido Popular para poder gobernar después de las elecciones del 10 de noviembre. Sánchez quiso tranquilizar al electorado de izquierda al asegurar que los votantes progresistas no tienen que tener ningún temor. Nosotros no vamos a pactar un gobierno con un partido político que lo que ha hecho ha sido pactar con la ultraderecha, que banaliza la violencia de género, que banaliza la igualdad entre hombres y mujeres y que banaliza también la historia democrática de este país. La respuesta del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, estuvo teñida de desconfianza y expresó algunas cautelas. Y llevo diciendo muchos días a Pedro Sánchez que aclare si va a pactar una investidura con el PP o si va a gobernar con el PP. Y hoy por fin ha contestado. No ha aclarado lo de la investidura, pero ha dicho que él no quiere gobernar con el PP. Yo en política me fío hasta donde me fío. Para el experto en comunicación electoral, Óscar Sánchez Alonso, la intención del candidato socialista de presidir un gobierno monocolor estará condicionada por la política de pactos que impongan votos y escaños. Sí, incluso también ha dicho que ha hecho una alusión en uno de sus tuits a Ciudadanos, la idea de con Ciudadanos tampoco van a ir. De manera que, bueno, en principio todos están diciendo queremos que no vuelva a darse la situación que se ha dado, pero vamos a ver si eso es posible, porque claro, si a su vez el PP también ha dicho que ellos ya dijeron que nunca iban a propiciar el gobierno, entonces bueno, esa serie de cambios veremos a ver si se plasman. Esa serie de cambios me refiero a la idea de ahora ya sí que vamos a propiciar gobierno unos y otros. Intensa también la actividad política en el Reino Unido, país que celebrará elecciones anticipadas. Será el 12 de diciembre. Los euroescépticos tienen la mano al primer ministro conservador, Boris Johnson, para que rompa el acuerdo de salida de la Unión Europea, el conocido como Brexit. Nigel Farage advierte a Boris Johnson que debe descartar el acuerdo del Brexit con Bruselas y coaligarse. En plena campaña electoral, Farage ha avisado a Johnson que en caso contrario tendrá difícil la negociación al día siguiente de los resultados electorales. Mientras, Donald Trump entra en campaña asegurando que el líder laborista Jeremy Corbyn sería malo para el Reino Unido. Voy a decirle esto a Boris Johnson: salga del acuerdo, deseche el acuerdo porque eso no es el Brexit, deseche el acuerdo porque en estas semanas, a medida que la gente descubra lo que ha firmado, no va a gustarle nada. En una inusual conversación radiofónica entre el presidente estadounidense y el líder pro-Brexit Nigel Farage, Trump sugiere alianzas y muestra su mala opinión sobre el líder laborista Jeremy Corbyn. Tengo excelentes relaciones con muchos dirigentes, incluido Boris. Es una estupenda persona y creo que es el tipo adecuado para el
momento y sé que usted y él terminarán haciendo algo que podría ser magnífico. Si se unen, ya sabes, será una fuerza imparable y Corbyn sería muy malo para su país. Algo que ha recogido en Edimburgo la ministra principal de Escocia y dirigente del Partido Nacionalista Escocés, Nicola Sturgeon, señalando el riesgo de los servicios públicos, antiliberalismo y especialmente la seguridad social. Lo que escuchamos a Donald Trump en ese diálogo extraordinario con Nigel Farage apunta a un futuro bastante aterrador para el Reino Unido. Y esa es la verdadera preocupación. Donald Trump querrá el servicio de salud pública sobre la mesa. Y eso es lo que nos depara el futuro si permitimos que Boris Johnson vaya por ahí. Trump avisó este jueves que el acuerdo del Brexit negociado por Johnson obstaculizaría un futuro tratado comercial con Estados Unidos. Johnson, que parte como favorito en estos comicios, ha rechazado hasta el momento colaborar con Farage. Naciones Unidas ha confirmado que su conferencia sobre el cambio climático tendrá lugar en España, en Madrid. Chile renunció a su organización por el estallido social que afecta a este país, mientras la industria y el comercio chilenos hacen recuento de los daños provocados por los violentos disturbios. El estallido social que sacude Chile está teniendo un alto coste en su economía. Todo indica que las previsiones de crecimiento para este año del 2,5% según el FMI caerán lastradas por las pérdidas de sectores como el comercio. En el centro de la capital la paralización es casi total. Las ventas han bajado mucho. La gente anda con miedo, pasan rapidito, que las protestas, que llegar temprano y guardar temprano, porque en la tarde ya empiezan a quedar embarrados. Han quemado varios de los negocios que nos mandan pedidos a nosotros y ya últimamente no están cayendo pedidos, y si no caen pedidos pues no hacemos dinero. Unos de los negocios más afectados por los disturbios han sido los supermercados. Según la patronal del sector, las pérdidas superan los 1.160 millones de euros. El Metro de Santiago ha sido otro de los grandes damnificados por las protestas que han costado la vida a 20 personas. Las pérdidas se cifran en más de 340 millones de euros. Desde hace días los bomberos luchan contra una docena de incendios en California. El último afecta al condado de Ventura. El sur de California sigue en el infierno. Los condados de Los Ángeles y Ventura mantienen la bandera roja después de que los fuertes vientos avivaran los incendios. Pero el fuego más destructivo es el que se desató en el Bosque Nacional de San Bernardino y avanzó rápidamente hacia la ciudad. Las llamas han arrasado varias casas y 500 viviendas han tenido que ser evacuadas, unos 1.300 residentes. El sheriff del condado de Ventura habla de los obstáculos con los que se encuentran, como un dron que sobrevolaba la zona aparentemente en busca de una foto del incendio que creó una situación bastante peligrosa. No solo es ilegal, ha dicho, sino que obstaculiza nuestros esfuerzos de lucha contra el fuego. Mientras en el sur de California la situación sigue siendo extrema, en el norte llegaban buenas noticias este jueves. La mayoría de los 180.000 habitantes del condado de Sonoma evacuados por el incendio Kincade han podido volver a sus casas. La Organización de Estados Americanos ha iniciado la investigación para determinar si hubo o no fraude en la reciente victoria electoral de Evo Morales. El presidente boliviano asegura no tener miedo de las conclusiones de los observadores internacionales. Evo Morales llama a la calma en Bolivia, a la espera de que la Organización de Estados Americanos determine si hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre. Expertos de la OEA han empezado a verificar los votos que permitieron la polémica reelección de Morales. No tenemos ningún miedo, no tengo ningún miedo, porque nunca montamos fraude. Pero alguien tiene que decir, pido, quienes están en paro y bloqueo, levantar y dar cuarto intermedio en sus movilizaciones hasta que la OEA, el delegado de 3 países, den su informe correspondiente. Los graves enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente desatados tras las elecciones dejaron esta semana 2 muertos por disparos, los primeros fallecidos. La violencia parece haber disminuido en las últimas horas, aunque este jueves se volvieron a registrar enfrentamientos con las fuerzas del orden en La Paz. La oposición, encabezada por el expresidente Carlos Mesa, ya ha dejado de pedir una segunda vuelta y exige la renuncia sin más de Morales, la anulación de los comicios y la convocatoria de nuevas elecciones. ¡No nos vamos a cansar!
Porque eso es la decisión de todas nuestras organizaciones de los Yungas de la Paz hasta sacar a este gobierno, compañeros. De hecho, Mesa no reconoce la auditoría por haber sido pactada entre el gobierno y la OEA sin dar voz a quienes denuncian el fraude. Nos ocupamos ahora de la situación en el norte de Siria, en donde tras la retirada estadounidense, las patrullas conjuntas de soldados turcos y rusos han empezado a controlar una franja de 10 kilómetros en territorio sirio. Turquía envía más tropas al noreste de Siria y empieza las patrullas conjuntas con Rusia. Lo hace en el marco de los acuerdos alcanzados en Sochi el pasado 22 de octubre. Estas rondas de vigilancia se realizan a lo largo de la frontera turco-siria en una franja de 10 kilómetros de ancho. El presidente sirio Bashar al-Assad ha dicho que el acuerdo ayudará a contener las ambiciones de Turquía en su país. Con este acuerdo los rusos dominaron a los turcos, superaron a los estadounidenses y abortaron el llamamiento a la internacionalización de los alemanes. Por eso es un paso positivo. No lo logra todo en el sentido de que no presionará a los turcos para que se vayan de inmediato, pero limita el daño y allana el camino para la liberación de esta región. Antes de comenzar las patrullas conjuntas, Turquía entregó a las tropas rusas soldados sirios capturados. Las milicias kurdos sirias, abandonadas por su principal aliado, Estados Unidos, han cedido a las tropas de Ankara y Moscú el territorio fronterizo con Turquía que controlaban y han permitido al ejército sirio desplegarse para detener la ofensiva turca. La prohibición de fumar en el interior de bares y restaurantes rige en muchos países, especialmente en Europa Occidental. Una prohibición que este viernes ha entrado en vigor en Austria. Alivio para unos, tortura para otros. Desde este 1 de noviembre Austria estrena bares y restaurantes sin humos. Si los clientes se saltan la prohibición, el propietario puede pagar una multa de hasta 10.000 euros. Hasta ahora los locales pequeños decidían si se podía fumar o no. Los de mayor tamaño tenían zona de fumadores y de no fumadores. He aprendido a salir a fumar fuera mi cigarrillo. Si estás en grupo, molestas a tus compañeros. Sí, entiendo que quieran prohibirlo. Los fumadores también producen humo que afecta a los no fumadores, pero la situación que teníamos hasta ahora era la mejor. Dueños de bares y restaurantes temen que la prohibición se traduzca en pérdidas. Seguimos en Europa ahora con una curiosa historia de unos gemelos panda nacidos en el Zoo de Berlín. Son hijos de la misma madre, pero todavía casi no se conocían. Estos pequeños osos panda del Zoo de Berlín se han visto cara a cara por primera vez desde su nacimiento a finales del mes de agosto. El motivo es que las madres de esta especie solo tienen energía para criar a un solo sedno, por lo que son intercambiados y pasan largos periodos de tiempo en una incubadora. En este caso, solo uno de ellos ha estado fuera. Los gemelos pesan actualmente 3 kilos respectivamente y tienen el tamaño de un cachorro de perro. Todavía no tienen nombre. Su salida definitiva al exterior está prevista para comienzos del próximo año. Según el zoológico, necesitan tiempo para tener más movilidad y coger más fuerza. Llegan los deportes porque todo está preparado para la final del Mundial de Rugby que tendrá lugar este sábado en Japón. Se enfrentan Inglaterra y Sudáfrica. Inglaterra contra Sudáfrica. Ambas naciones van a enfrentarse este sábado en la final de la Copa del Mundo de Rugby. El 15 de la Rosa llega como favorito al encuentro. Ha mostrado una superioridad encomiable a lo largo del torneo y dejó fuera de combate a Nueva Zelanda en semifinales. El equipo inglés domina todas las facetas del juego y tiene un poderío físico envidiable. Lleva vitola de favorito. Solo queremos salir al césped y jugar. Hemos completado una buena preparación y estamos listos para la ocasión. Hemos pasado 4 años preparándonos para la cita. Los jugadores y yo podemos estar tranquilos porque sabemos que hemos hecho un buen trabajo.
Enfrente, como ocurrió en la final de 2007 en Francia, les esperan los Springboks. Entonces ganó Sudáfrica, que pretende lograr en Yokohama su tercer título mundial. Los sudafricanos son conscientes de que tendrán que esforzarse al máximo para ganar el duelo. El único fracaso que hemos experimentado es el que se produce cuando no te esfuerzas, juegas como puedes, sales del campo y dices, bueno, no lo hemos dado todo sobre el terreno de juego y encima no nos ha ganado un equipo que sea mejor. Eso es lo único que vemos como un fracaso y eso es lo que nos motiva. Si nos vence un equipo inglés superior a nosotros, bueno, así es la vida. En teoría, el bloque del hemisferio norte es superior al del sur. Sin embargo, los números hablan a favor de Sudáfrica. Los Springboks acumulan 3 victorias y una derrota ante Inglaterra en 4 partidos en la Copa del Mundo de Rugby. Ponemos punto final a nuestro informativo Euronews hoy, no sin antes desearles un feliz fin de semana. Les dejamos con unas imágenes del tradicional Día de los Muertos en el cementerio de San Gregorio Atlapulco, en Ciudad de México. Apágala. Hay mucho, güey.